Si los pacientes hipersensibilizados es un problema en la lista de espera, que a mi juicio sí. Fijaros ahí, el 12% de los pacientes que están en lista de espera están hipersensibilizados. Y ahí no está el plan de hipersensibilizados andaluz. Si lo sumáramos, estaríamos más en torno a un 15 o 16% de todos nuestros pacientes en lista de espera con problemas de sensibilización. Y es centro dependiente. Yo pongo el ejemplo de mi centro, que es el que conozco más, que somos un centro refugio de pacientes complejos, segundos, terceros, cuartos, quintos trasplantes, y con eso la tasa de hipersensibilizados con un PRA por encima del 98% está en torno a 24%, una barbaridad. Vamos a ir por ideas. En estos pacientes que están hipersensibilizados, lo primero que tenemos que tener muy claro que tenemos que afrontar el trasplante renal sin DSA. Esa es una prioridad que tenemos que tener, porque es verdad que los resultados son diferentes de trasplantar sin DSA o con DSA en cuanto a la supervivencia del paciente por evolución o desarrollo de lesiones de rechazo agudo humoral. Pero a veces esto no es posible y además no todos los DSAs son igualmente deleterios. Si esperamos, y esto es un clásico ya entre los que dedicamos al trasplante, fijaros solo que estos son los pacientes que se quedan en diálisis porque no tienen oportunidad de tener trasplante, porque no tienen acceso y se les ha desestimado el trasplante. Estos, los que están hipersensibilizados y están esperando un trasplante renal frente al que no tengan anticuerpos. Y estos, que son los de máximo riesgo, que se trasplanta aún con prueba cruzada positiva y de sensibilización. Pues los que mejor supervivencia tienen son los que logras trasplantar, es decir, que quedarse en lista de espera esperando la mejor de las opciones, los resultados empeoran la supervivencia del paciente y del trasplante renal. Obviamente el PATI, que lo conocemos todo, ha sido un programa de ultra éxito. O sea, estos pacientes que no tenían ninguna salida, ninguna oportunidad al acceso del trasplante renal, fijaros ahora como pacientes que tienen tasa de hipersensibilización altísima, entre el 98 y el 99%, se están trasplantando a través de estos programas de priorización. En 4, 5 o 6 meses, el 25% los tenemos a todos trasplantados. Creo que es una barbaridad. Muy buenos resultados. Rechazo agudo, bueno, un 22%, que creo que es un rechazo, unas tasas más que generosas para el tipo de pacientes que tenemos de alto riesgo de rechazo agudo. El problema viene aquí. Vienen los pacientes que tenemos un PRA virtual frente al 100%. Estos, ojo, que son el 37% de los que están hipersensibilizados, que es una población muy numerosa. Ya no se trasplantan en 4 o 5 meses, ya no los estamos trasplantando tan rápidamente y la mediana que puedan tener oportunidad de trasplantarse, la mediana puede ser 2 años. Fijaros a modo de ejemplo, esta tabla la ponemos mucho porque es muy divulgativa y la verdad es que te orientas perfectamente. Cuando hablamos del PRA del 100%, que a partir de ahora yo creo que estamos a poco tiempo de que ya nos vayan a dar el PRA en 2 dígitos y no el 100%, el 100% va desde el 99,51 al 99,999. Estos a los que estamos llamando hipersensibilizados del 100%. Fijaros la oportunidad que tienen de trasplantarse, los cruces que tendríamos que hacer para que un paciente con 99,5 tuviera oportunidad del trasplante. 600 cruces. Si tienes 99,9, 3.000 cruces. 99,99, 30.000 cruces. Y si tiene esta tasa, que ya es el 100%, 300.000 cruces. Si el PATI te da 1.200 donantes al año con los que puedes cruzar, fijaros qué poca oportunidad o posibilidad tienen de trasplantarse de aquí para abajo. Y así habíamos hablado que se trasplantan rápido el 98, el 99, esto es otra forma de verlo. A los 2 años solamente nos queda el 20% sin trasplantar cuando tienen un PRA del 98. Si tienen un 99% a los 2 años, nos queda un 30% sin trasplantar, pero si tienen un 100% a los 2 años, nos queda el 80% sin trasplantar. Vamos a los 5 años. A los 5 años, la mitad de los pacientes con un PRA del 100% no los hemos trasplantado. Ay, pobrecita, más ha muerto. No sé por qué ha salido eso. Bueno, sí, creo que dio la noticia ayer. Bueno, continuamos. Estábamos en que justamente a los 5 años estos pacientes, la mitad todavía no se han trasplantado. Esto es lo que nos pasa en el 12 de octubre. En mi hospital, estos serían los del PRA del 100% y como a los 5 años no se han trasplantado el 39% todavía. Del 54, que es el sistema nacional, en nuestro hospital, que son unos mejores números, al final es porque creo que nosotros estamos haciendo un delisting desde hace ya varios años, concretamente desde 2015. ¿Qué es hacer un delisting? Pues quitar de la lista, así de sencillo. Yo tengo un paciente que tiene anticuerpos frente a unos HLA, unos alelos HLA prohibidos, que se ha quedado hipersensibilizado por, ahora lo más frecuente, por un trasplante previo,
y bueno, le he prohibido todo esto y a lo mejor tenemos que ser menos restrictivos y no prohibirle todo, quitar de la lista y permitirle algunos antígenos de tal manera que el paciente tenga más acceso al trasplante. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente se va a trasplantar con DSA. Esto es lo que estoy diciendo cuando hacemos el delisting. ¿Qué riesgo vamos a coger con DSA? Pues todo lo tenemos que modular. Podremos coger bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo. Lo veremos más detenidamente. Cuando optamos al alto riesgo, es posible que la prueba cruzada por citometría de flujo o por CEC nos dé positiva y que tengamos que desensibilizar al paciente. Esto tiene un sentido o se puede implementar la desensibilización, al menos la convencional, la que nosotros conocemos con plasmaféresis, inmunoglobulinas, cetuximab, si tenemos un donante de vivo. Porque tenemos un donante vivo y semanas antes puedo optar a esta desensibilización convencional. Pero cuando es de fallecido y estamos en esta situación de alto riesgo, nosotros no sabemos cuándo nos llega la opción y el donante. Y cuando nos llega el donante debemos estar preparados para desensibilizar al menos a esta población. ¿Cuáles son las estrategias de delisting para permitir los DSAs? Bueno, pues os recomiendo, lo tenéis ya a vuestro alcance, esta guía, la verdad es que está muy entretenida, sí que se tarda un ratito en leerla completa, pero nos da la recomendación, está avalada por la SED, la ONT, la Sociedad Española de Inmunología y el Grupo Centro de Trasplante Renal, y lo que trata es que todo el mundo actuemos en estos pacientes HLA incompatibles bajo un marco común, seleccionando de la manera más adecuada a los pacientes, evaluándoles caso por caso, ver qué tratamiento les podemos poner o qué desensibilización les vamos a hacer y el seguimiento. Y en esta guía incluso incluye el esquema del uso del imlifidasa. ¿Cómo vamos a hacer el delisting? O sea, delistar, quitar anticuerpos, pues de menos a más. Lo podemos llamar gradual. Vamos eligiendo primero anticuerpos que tengan para nosotros bajo riesgo, que los podamos quitar, y si vemos que no hay oportunidades, ir progresivamente pasando a quitar anticuerpos de mayor riesgo. Generalmente, a los que tienen un PRA virtual del 100%, creo que el delisting tendría que ser inmediato. Desde que entra de lista no tienen muchas oportunidades. Fijaros, 300.000 cruces para una oportunidad. Tendremos que quitarle anticuerpos, sí, permitirles antígenos de manera inmediata. Haremos primero un delisting de bajo grado o de bajo riesgo. Si no le ha salido ningún cruce, a los 2 años pasará al delisting de alto riesgo. Al 99%, bueno, pues si llevan más de 2 años en PATI, intentar el delisting de bajo riesgo, y si han pasado 2 años y no han salido ninguna oportunidad, volver a un delisting de alto riesgo. 98%, 2 años en PATI, delisting de bajo riesgo. 4 años y no ha salido oportunidad, irnos al alto riesgo. Si tenemos urgencia para el trasplante y los pacientes están hiperinmunizados, dícese aquellos que no tienen acceso vascular o no se pueden hacer incluso la diálisis peritoneal, el delisting, si están hiperinmunizados, inmediato para buscarles el tratamiento de manera inmediata. Y si tienes un PRA por debajo del 98% y no entras del PATI, si estás 2 años en lista y no has tenido tampoco una opción de trasplante, pues haremos también el delisting de bajo grado. Si vamos a hacer un delisting, significa que el paciente tiene alto riesgo de que pueda tener una prueba cruzada positiva, que pueda tener un rechazo humoral, que tenga peor función del injerto y que tenga una sobreinmunosupresión. Luego, no se le puede hacer el delisting a cualquier paciente. No puedo hacer un delisting a pacientes frágiles, con riesgo de infecciones, historias previas de que no se ha tomado bien la medicación o algún antecedente de efectos secundarios. Para dar apto a este perfil de pacientes, tiene que tener unas muy buenas condiciones clínicas todo paciente que entre en esta posibilidad de tratamiento. Os está hablando del delisting conservador o arriesgado y que sea siempre gradual. ¿Cuál es el conservador? Pues aquellos anticuerpos que vayan a tener una MFI bajita, entre 500, 5.000, que no fijen complemento, que no tengan, evitamos los DQ, podemos considerar los EPLET. Estos, aunque les permitamos trasplantarse con DSA, son de tan poco impacto en general patogénico que probablemente la prueba cruzada sea negativa y no haga falta inicialmente ni la desensibilización. Podemos entrar con anticuerpos deplectivos de linfocitos, TAC, cromicofolato y esteroides y si algún centro quiere desensibilizarlo podría estar bien, pero igual no tiene por qué tener esta terapia sumatoria. Ahora bien, si vemos que el paciente lleva tiempo aquí y no logramos trasplantar, pasamos al delisting de alto riesgo. Ya estamos eligiendo anticuerpos de mayores concentraciones de MFI. Seguimos pidiéndole que no fijen complemento, evitando los D1Q y en la medida de lo posible, cuando hagamos diluciones al título de 1 o 16, estos anticuerpos bajen.
porque es una medida métrica de decir que estos anticuerpos se van a poder, son más accesibles a las técnicas de desensibilización. Cuando hacemos un delisting de alto riesgo, como os he dicho, la posibilidad de que tengamos una prueba por citometría o por CDC es altísima. Y si el paciente es desfallecido, creo que hoy en día el curso clínico de estos pacientes ha cambiado con la imlifidasa. Fijaros, en nuestro centro os he dicho que hacemos delisting desde 2015. Estos son los sombreados, los hiperinmunizados por encima del 98% que trasplantamos año tras año, pero fijaros que ya en negrita trasplantamos a la mitad de nuestros hiperinmunizados haciendo un delisting, ahí entre el 47 y el 43, depende del año. ¿Y esto qué nos ha conferido de ventaja? Que de 4 años de espera los pacientes estén trasplantándose en 8 meses. Que esto yo creo que es un beneficio grande. Un ejemplo, para que lo podáis entender. Fijaros, una mujer de 52 años, un glomerulonefritis, inició diálisis en 97, tuvo una oportunidad con el trasplante de vivo, pierde el trasplante de vivo, queda hiperinmunizada y entra en lista de espera en 2015. Con el SPRA del 100%, 5 años y 0 cruces. Nunca le hemos llamado para el trasplante renal porque no le ha salido ningún cruce. En el 2020 hicimos un delisting de bajo riesgo, quitando los anticuerpos MFI entre 500 y 5.000 y, bueno, fijaros cómo estaba la mujer, pues llena de anticuerpos clase 1 y clase 2, tenía un 100% y decidimos permitirle algunos anticuerpos cuando el MFI fuera menor de 5.000 y no fijaran complemento. Pues, ¿qué pasó? Que esperó otros 4 años y 0 cruces. A pesar de ese delisting de bajo riesgo, no conseguimos trasplantarla. Así que en el 24, y ya teníamos la imlifidasa, porque por entonces antes no la teníamos, decidimos hacer el delisting de alto riesgo, quitando todos los anticuerpos que tuvieran un MFI por debajo de 20.000. Por supuesto que no fijaran complemento y logramos bajarle el PRA del 100 al 97%. Y después de 9 años, en 150 días, le salió el trasplante renal, haciendo este delisting, que el primero era insuficiente. Le permitimos todos estos anticuerpos y la prueba cruzada por citometría de flujo nos salió positiva. La CDC negativa y la citometría de flujo positiva. En realidad no salió la CDC positiva, pero para IgM. De acuerdo que esta no es considerada, no hay que considerarla para el trasplante renal. Le hicimos el DDT y se negativizó. En fin, que esta es la que nos dio positiva, la citometría de flujo. Le administramos la imlifidasa, en 2 horas negativizó la prueba cruzada, tardamos un poquito en trasplantarla con ese tiempo de isquemia fría y, bueno, después de 9 meses que creo la paciente lleva trasplantada, tiene 0,9 de creatinina. Este fue la evolución de sus anticuerpos, sí, lleva casi 9 meses trasplantada, tiene muy buena función del injerto, la imlifidasa tiene 4 días de vida media. Pues fijaros lo que pasó, una vez que le pusimos el fármaco bajaron todos los anticuerpos prácticamente a 0 y prácticamente metidos en el 4.º día todos despuntaron, tuvimos que hacerle paramaféresis a la paciente sin que tuviera un rechazo simplemente para desensibilizar y luego han caído todos, se mantienen todos unos niveles negativos y solamente le ha quedado aquí un DR53 con una MFI que consideramos que es de baja expresión. Así que todo esto no nos ha permitido el imlifidasa. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un fármaco que, bueno, yo le he oído decir que es un poco mágico, bueno, tiene es una endopeptidasa derivada del Streptococcus pyogenes que lo que hace es escindir o romper los anticuerpos, separa la parte FAB de la FC del anticuerpo. Lo que hacemos con una plasmaféresis convencional o una inmunosorción es retirar los anticuerpos y esto lo que hace es romperlos, de tal manera que si los rompes no pueden fijar complemento y no pueden hacer citotoxicidad mediada por anticuerpo y no pueden hacer lesiones endoteliales y lesiones de rechazo agudo. Esto nos permite que en cuanto tengamos el donante, si hay una planificación de poner imlifidasa al paciente, pues que sea efectiva en muy poco tiempo, en 1 o 2 horas. Lo mejor es el trabajo que recoge todos los ensayos que se han hecho con imlifidasa, es este en cuestión, donde hay 4 estudios. Vamos a los resultados, yo los resumo. Aquí había 39 pacientes tratados, pacientes hiperinmunizados con pruebas cruzadas, en 11 de ellos por CDC positivas, tenían unos MFIs elevadísimos, mucho tiempo en diálisis, 6 años, casi todos eran trasplantes en fallecido y todos eran con PRA del 100% y todos en ensayo clínico se les pudo administrar el imlifidasa. Pasaron de esos anticuerpos altísimos de título de 16.000 a unos títulos muy bajos en el momento del trasplante y las pruebas cruzadas se transformaron de positivas en negativas y se hizo el trasplante en todos ellos. Tasa de rechazo.
agudo en esta población, 38%. Estamos hablando de pacientes de altísimo riesgo inmunológico. Supervivencia tanto del injerto como del paciente, yo creo que más que adecuada para el riesgo inmunológico de estos pacientes. Este es el trabajo que es a 3 años, pero ya existe a 5 años y la supervivencia también sigue siendo bastante buena. ¿El ilifidasa para todos? No, el ilifidasa tienes que ser candidato a su administración. Son pacientes que van a tener una prueba cruzada positiva o por citometría de flujo o por CDC porque les he hecho un delisting de riesgo y solamente se podría administrar en estos casos. Si el PRA es del 100% o del 99% y llevan 2 años en PATI y no han conseguido ningún cruce. Si tiene un PRA del 98% y he hecho un delisting y 4 años en PATI y no han conseguido cruces. Y luego cualquier paciente que esté hiperinmunizado y tenga urgencia al trasplante renal. Y voy a terminar con nuestra experiencia del ilifidasa, que yo creo que al final es lo que más foco pone en estas charlas. Nosotros teníamos programado, porque el ilifidasa no es que surja en el momento del trasplante. El ilifidasa tú programas a qué paciente se lo vas a dar y eliges a qué paciente se le vas a dar con el riesgo inmunológico que tenga cada paciente. Pues habíamos programado a 11 pacientes bajo ensayo clínico que lo iban a recibir y cuando tuvimos el ilifidasa comercial, 10 pacientes. Todos tenían un PRA del 100% y con el delisting que hicimos de alto riesgo bajaron al 94%. Fijaros el tiempo de diálisis, 10 años, y el tiempo en lista de espera, 6 años sin tener oportunidad ninguno de ellos. Bueno, pues de estos 21 pacientes llegaron 14 ofertas. Fijaros que os he dicho que en 6 años no había habido ninguna oferta. En 160 días llegaron 14 ofertas para estos 21 pacientes. En 7 de ellos no necesitamos la ilifidasa porque las pruebas cruzadas, tanto por citometría de flujo como por CDC, eran negativas. Los trasplantamos con DSA, pero con pruebas cruzadas negativas. En esto sí que desensibilizamos porque el delisting era de alto riesgo y un paciente que tú trasplantas con DSA y desensibilizas, la supervivencia del injerto puede ser tan buena como los pacientes que se trasplantan sin DSA. ¿Qué nos pasó en estos pacientes que no dimos ilifidasa porque las pruebas cruzadas resultaron negativas? No tuvimos ningún rechazo humoral, tuvimos un ictus peritrasplante por una parada cardiorrespiratoria y otro, un poquito menos de daño del trasplante por una sepsis, por una Klebsiella. Si no hubiéramos tenido la disponibilidad de este fármaco, no hubiéramos asumido el riesgo en estos pacientes. Y me quedan otros 7 pacientes que accedieron al trasplante renal. En estos 7 pacientes sí que nos dio la prueba cruzada positiva por citometría de flujo, ahí la tenemos. 5 pacientes están en ensayo clínico y no puedo contar los datos porque todavía están en revisión. 2 lo hicimos con ilifidasa comercial. Fijaros que pusimos el fármaco y transformamos la prueba cruzada en 2 o 4 horas de positiva en negativa, y de los 2 que se han trasplantado con el ilifidasa comercial no han tenido ningún rechazo agudo humoral. ¿Cómo lo hacemos? Pues una vez que el paciente tiene firmado en su historia clínica con consentimiento informado que va a aceptar el riesgo del delisting y de trasplantarse con DSA de riesgo y que puede recibir la posibilidad de la ilifidasa, le llega el trasplante renal, el donante, evaluamos si se puede trasplantar con esos DSAs que nos dan. Son pacientes con riesgo de rechazo humoral y de que puedan quedar con peor función renal, así que le vamos a exigir al donante que sea un donante de calidad, al menos de los que tenemos, que no tengan mucho tiempo de isquemia fría y que el retraso de la función del injerto, si puede ser, esté minimizado. Hacemos la prueba cruzada, si la prueba cruzada es negativa, pues no hay ilifidasa, se trasplanta con tratamiento convencional más desensibilización. Si es positiva, damos el fármaco y a las 2 o 4 horas hemos transformado las pruebas cruzadas positivas en negativas. Como el ilifidasa es un fármaco que rompe todas las IgGs, no podemos entrar con timoglobulina o con rituximab o con inmunoglobulinas hasta el 4.º día, que es la vida media del ilifidasa. Así que tenemos que trasplantar al paciente con esteroides, tacrolimus, miclofenonato y ya está, tacro, miclofenonato, esteroides y ya está. Y vamos entrando con los anticuerpos cuando el ilifidasa ha dejado de tener su función. Medimos los anticuerpos de manera pormenorizada a la semana, 14 días, 21, un mes. Fijaros la cantidad de veces que medimos los anticuerpos, porque si logramos resolver esos anticuerpos o negativizarlos, la sobrevida de ese paciente, los resultados son tan buenos como no tener DSA, y en aquellos que persisten probablemente la sobrevida decaiga por rechazo activo o crónico humoral.
En resumen, estos pacientes que son hipersensibilizados ya empiezan a ser un número considerable en nuestra lista de espera, ya son muchísimos, entre el 15% a nivel nacional y habrá centros que estén por encima del 20%. Hay que buscarles una salida con estas estrategias de delisting y de sensibilización porque el quedarse en diálisis tiene un riesgo de mortalidad, el estar venciendo mes a mes diálisis hace que la supervivencia del paciente sea muy baja. La desensibilización clásica, claro que nos sirve, pero nos sirve para donantes de vivo donde podemos planificarla y en el caso de fallecido, cuando nos llega el donante en estos pacientes de alto riesgo, pues el IFIASA nos está dando pues, una posibilidad con una estrategia arriesgada, pero es inmediata, eficaz y podemos asignar donantes a estos pacientes que antes eran imposibles. Muchísimas gracias.